Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio. Saludo para un todos alimento amigos espiritual y hermanos que nos para escuchan. tu alma. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Sabemos que ustedes siempre escuchan una voz distinta a la introducción del programa, pero el pastor Juan Francisco Scroggins anda de vacaciones cumpliendo algunos compromisos también fuera del país, pero estamos aquí, el pastor Gregorio Morillo, quien les habla, que esperamos que ustedes amablemente nos acepten ahí este tiempito que vamos a estar acompañando al invitado de todo este trimestre, el pastor Daniel Polanco, secretario ejecutivo de nuestra Asociación Dominicana del Sureste. Bendiciones, pastor Polanco, ¿cómo se siente? Estamos bien, Gregorio, de verdad que nos alegra muchísimo, pastor, el poder compartir hoy el mensaje de la palabra del Señor. Y hay un saludo para todos nuestros hermanos y amigos, tanto en el país como a nivel internacional, que se dan cita al estudio de la palabra del Señor. Yo creo que en el nombre de Jesús tenemos hoy una linda oportunidad de crecer en el estudio de la palabra de Dios y en el conocimiento de su gracia. Durante esta semana hemos estado estudiando ver el rostro del orfebre, y así como estamos hablando y hemos estado mencionando cada día, Jesús es aquel quien está forjando en nosotros un carácter diferente. Por eso hoy creemos en el nombre del Señor que Él volverá a hablar a nuestras vidas. Asimismo, y el texto bíblico para toda esta semana, amigo querido. Bueno, déjeme cumplir bien mi rol. Busque su Biblia, prepárese allí para este gran estudio que vamos a hacer. Busque también la guía de estudio, si la tiene por allí física. También pueden buscarla digital en el internet. Hay muchas páginas que pueden ofrecerles a ustedes esa opción. Así que si ya tiene su Biblia, vaya conmigo al texto bíblico para toda esta semana, que se encuentra en la carta del apóstol Pablo, segunda de Corintios, el capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En este día tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios bajo el título Los Entendidos. Y yo sé que nos vamos a gozar en el mensaje del Señor, y creo, pastor Morillo, que se está poniendo las cosas muy serias con relación al tema de ese crisol de las pruebas, y viendo las pruebas ahora en un ámbito del tiempo del fin. Hoy tendremos la oportunidad de estudiar Daniel capítulo 12, uno de los textos proféticos que nos enmarcan en una de las situaciones muy importantes en la cual el pueblo de Dios en algún momento ha de verse. Así que voy a invitarles a todos ustedes a que oremos para que podamos hoy, en el estudio de la palabra del Señor, tener la dirección del Espíritu Santo. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de estar en tu presencia, y gracias porque sabemos, Señor, que cada día tú estás presente y estás dispuesto a darnos tu bendición. Queremos suplicar en el nombre de Jesús que el estudio de hoy pueda ser de fortaleza, de instrucción, de crecimiento y sobre todo de esperanza y bendición para todo el que estudia tu palabra. Te invitamos, Señor, a ser el centro de nuestro estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, los entendidos, si hay algo que nosotros siempre lo que queremos avanzar en la vida, haciendo estudios, ¿no?, es entender nuestras clases, esas matemáticas. Qué difícil la clase de matemática para algunos. Pero también cuando estamos resolviendo algún problema, quisiéramos entender cuál es el origen del problema. Cuando tenemos alguna complicación, ya sea en el trabajo, en la casa, donde quiera que nos encontremos, en la iglesia, queremos entender qué es lo que está pasando, qué originó todo esto. Bueno, en la lección anterior analizamos la importancia del carácter para quienes esperan la segunda venida.
Hoy entonces veremos específicamente la importancia del carácter para quienes estarán en vida en la segunda venida de Jesús. Importante porque allí nos coloca a nosotros. Aquí está hablando de nosotros, pastor, porque creemos con toda certeza de que Cristo viene pronto y que nos ha tocado esta generación en la cual tiene el oficio de proclamar la venida de Cristo, pero también de vivir muchos de los cumplimientos proféticos que la palabra de Dios ya ha presentado. Este concepto de los entendidos, pastor, es un concepto que lo vamos a ver repetido en la palabra de Dios. La Biblia desea que nosotros lleguemos al conocimiento de Dios, que lleguemos a entender las circunstancias en las cuales nos rodean y cuál es el plan final en este gran conflicto. Usted va a escuchar, pastor, expresiones en la Biblia donde el Señor dice: yo no quiero que ignoren. Por ejemplo, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, no quiero que estén en tiniebla acerca de la venida de Cristo. Es decir, la palabra de estar en tiniebla o ignorar no es un requisito de la palabra de Dios. El Señor espera que sus hijos lleguen a ser entendidos, que puedan comprender, que puedan entender, que puedan tener una visión clara de lo que está sucediendo. Y más nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin. A Daniel se le dijo: mira, sella las palabras y sella el libro, porque esto será para un tiempo. Y esta expresión del Señor, luego viene Daniel diciéndole que en los últimos días la ciencia se aumentará. Y nosotros sabemos que cuando Daniel habla acerca de los libros que son ocultos, pastor, y de esto que ha sido sellado, y entonces se habla luego de una promesa de que la ciencia se aumentará y de que en algún momento se abrirán los libros. Nos está hablando del conocimiento de la palabra de Dios y está haciendo referencia directa a lo que ya Apocalipsis presenta, en lo que el mismo Cristo Jesús pues ha hecho en destapar las realidades de las señales finales y cómo nosotros podemos llegar a entender los eventos finales y la situación de la humanidad en el tiempo final. Hoy nos vamos a concentrar en ver, pastor, cuánto entendemos nosotros de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasará al final? ¿Qué sucederá en el tiempo del fin? Y esto es lo que nosotros queremos que podamos llegar a mirar. La Biblia hoy va a elogiar a los entendidos. La Biblia hoy va a resaltar a aquel que finalmente llega a entender el todo de lo que está ocurriendo. Veamos, pastor, en el libro de Daniel, encontramos en el capítulo 12 donde vamos a extraer casi todas las enseñanzas del día de hoy. Nos habla acerca de los entendidos en el versículo 3. Y voy a leer el versículo 3 solo para hacer referencia de lo que significa la palabra, la expresión los entendidos. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Sabes que ahí mismo, pastor, en esta parte de Daniel 12 se nos está explicando cuál es la característica, ¿verdad?, de estos de los entendidos? Y esto es interesante porque entonces en Daniel 12:10 nos presenta la característica de los que no son entendidos. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjese qué detalle más hermoso el que usted ha señalado, pastor. Hablando el tema anterior, vimos que habían mujeres o vírgenes prudentes e insensatas. Y fíjese aquí, la palabra entendidos que utiliza Daniel se hace referencia al verbo ñacal, que tiene que ver con prudencia. Es una persona prudente. Esta forma también puede entenderse en un sentido simple como los que son prudentes, o en otro contexto los que disciernen, los que tienen discernimiento, y también los que enseñan a otros a tener discernimiento, o sea, los maestros, los que educan, los que instruyen. Qué importancia nosotros ver la relación que tiene la prudencia con ser entendido, con entender. El discernimiento. A veces los imprudentes no hacen caso a las instrucciones. Y podemos decir, en el contexto del tema que estamos tratando nosotros, que a veces la gente escucha, pero no aplica. Y esperamos que eso no esté pasando con ninguno de nosotros, que estamos estudiando este tema tan interesante de cómo pasar las dificultades. Y aquí ahora que llegamos en un contexto de
lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, la lucha entre el bien y el mal, es importante que nosotros seamos en este momento entendidos. Fíjese, pastor, que Daniel capítulo 12, pues es el último capítulo de este libro profético. Daniel tiene un contexto tanto profético como histórico. Por eso es que es tan lindo el libro de Daniel, porque uno puede leerlo todavía con mucha más facilidad que el libro de Apocalipsis, aunque sabemos que estos dos libros, pues uno con el otro se complementan. Y es que Daniel presenta ya en el capítulo 12, en su último capítulo, ¿cuál será el resultado final? ¿Cuál es el contexto del capítulo 12 de Daniel? Pues en el capítulo 11 se presenta cómo los poderes del mal en el último momento se levantarán y las naciones y los gobiernos y los imperios harán fuerza en esta tierra, tendrán poderes e incluso tratarán de cambiar los tiempos y las leyes. Y estas fuerzas que finalmente se levantarán, pues harán gran opresión al pueblo de Dios, trayendo mentira, trayendo corrupción, trayendo ese momento de apostasía dentro de lo que tiene que ver con la iglesia. Finalmente, entonces, en este contexto, nosotros podemos leer lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Se presenta un contexto de pueblos paganos, de Edom, de Moab, de Amón, que son naciones, que son poderes que se levantan alrededor de Jerusalén, pero que también representa a los poderes del tiempo del fin que se levantarán, pero que aquí hay una promesa, se levantará Miguel. Y nosotros sabemos, si hay un acuerdo, ¿no?, entre muchos, que Miguel es Jesús. Déjeme decirle, pastor, que el capítulo 12 de Daniel es un capítulo un poco difícil. Sin embargo, hay un poco de consenso en los primeros versículos y todos entendemos que apunta a una liberación en el tiempo final, en la venida de Cristo y su promesa y en la restauración del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, ¿qué pasa en este contexto? En el versículo 4, por ejemplo, pastor, dice que el Señor le da una orden a Daniel, pero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este tiempo de angustia, este tiempo de batalla muy marcado en el tiempo final, ya decisivo, está entonces en medio del ser humano. ¿Y qué tiene el ser humano en el tiempo final? Lamentablemente, lo único que nosotros podemos tener y la única ventaja que podemos tener ante las personas comunes en el tiempo del fin es poder entender lo que está sucediendo, tener una visión de lo que Dios mostró y de lo que sucederá al final. Y yo le hago una pregunta, pastor, ¿qué va a pasar al final? Estas naciones mencionadas en Daniel capítulo 11, estos reinos, estos poderes y quizás esta malversación de lo que es las creencias reales y puras del evangelio, ¿van a prevalecer al final o finalmente alguien vencerá con relación a lo que tiene que ver con la opresión que puede recibir el pueblo de Dios? Indiscutiblemente, pastor, que sí, habrá un vencedor. Y ese vencedor justamente lo que está tratando de presentarnos Daniel, que Miguel se levantará en medio de la angustia terrible que estaría pasando el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Entonces aparece Miguel, que aunque el mundo cristiano está dividido con respecto a Miguel, nosotros como adventistas del séptimo día creemos que es Jesús, quien es como Dios. Miguel significa. En este momento entonces glorioso, pastores, que aparece también la resurrección de los que descansaron. Así es. O sea que mismo Jesús dijo, yo soy la resurrección. El que en mí descansa, dice, no está muerto, sino que duerme. La Biblia es exquisita en presentarnos a Jesús como el que da la solución a nuestros problemas. Y aquí en este contexto de Daniel, que vemos una lucha entre el bien y el mal, vemos en el capítulo 11, las luchas del mal parecen que están ganando. Las luchas del mal parece que están destruyendo al pueblo de Dios, destruyendo a la humanidad, pero al final se levanta Miguel, el que lucha por el pueblo de Dios. Y no solo que él viene a vencer, sino que viene a darnos a nosotros parte de esa gloria de ser vencedores, porque nos restaura y nos da la resurrección
y nos restaura. Fíjese, pastor, que Daniel 12, del 1 al 10, nos está presentando la condición del ser humano, la condición de la humanidad en medio de el gran conflicto final y de lo que será la gran persecución, la gran presión ante la verdad y la mentira. También Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, presenta cuál es la realidad entre ambos grupos. Dice Apocalipsis 22, 11, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Al final, pastor, tenemos dos grupos: los entendidos o los justos, o aquellos que no comprenderán, o conocidos como los impíos o los injustos. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Cuál es el lugar donde estamos? Nosotros estamos viviendo, pastor, y viendo cómo la palabra de Dios está señalando que finalmente habrá, pues lamentablemente, un momento de angustia. Este momento de angustia descrito por Daniel es muy conocido entre los cristianos. Uh-huh. Es el momento en que, viendo ya el desenlace final de la gran batalla, del gran conflicto, nos preguntaremos nosotros, ¿y nosotros podremos pasar el juicio? ¿Tendremos nosotros la oportunidad del cielo para hacer y alcanzar la salvación? Y entonces allí se nos pregunta, ¿dónde estamos nosotros? ¿Somos de los entendidos, de los que sabemos que aún en medio de las dificultades, de las pruebas que vivimos, del tiempo de angustia, nuestra salvación está en Cristo, en Miguel que se levanta, en el que va a proporcionar salvación? Lamentablemente, pastor, hoy en día hay gente que no llega a entender. Personas que se ven en las pruebas y tiran la toalla. Personas que señalan a Dios, personas que acusan al Señor, personas que finalmente no logran comprender todo. Hay personas, pastor, que se van de la iglesia porque fulano me criticó, porque pasó esto, aquello. Oye, no hemos llegado a entender que estas dificultades se han de presentar en el escenario final y que al final de todo, el Señor, a lo que han llegado a comprender, la forma en que el enemigo actúa y la manera en que Dios liberta, entonces le dará una gran recompensa final. Al final resplandecerán, así como lo dice la palabra de Dios, serán limpios aquellos que han depositado su confianza en el Señor, serán purificados, serán emblanquecidos. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos, que en medio de las pruebas finales, cuando el enemigo parece tener la victoria, entonces viene el Señor con su recompensa. Y lo vimos en Job, ¿verdad? Job al final, cuando fue mayormente destruido, cuando ya no quedaba nada de él, entonces viene la acción del Señor para dar recompensa a Job, lo sana y le da a él una recompensa en sus hijos, en sus hijas y en sus riquezas, más de lo que él había tenido, porque así actúa el Señor. Vemos en esta historia, pastor, un relato que nos presenta Daniel del futuro de la historia. Aparece el tiempo de angustia. Pareciera que el pueblo de Dios tenía que pasar ese tiempos y medio tiempo, 1260 años de angustia que pasó desde el 538 hasta 1789, sí, que es el periodo donde vino entonces la Revolución Francesa, se le cortó el poder al papado y entonces terminó la revolución en 1798. Pero en ese periodo, en medio de la revolución, terminó el poder de la persecución, terminó el poder de perseguir al pueblo de Dios. ¿Sirvió ese tiempo para algo? Bueno, amigos queridos, la fe se purifica en medio del fuego. Así es. Y no solo le pasó a la Edad Media, no solo pasó, sino más detrás. Antes de eso pasó a los discípulos. El mismo Jesús pasó su gran crisol. Los discípulos, cada uno de ellos pasaron ese crisol. La pregunta es, entonces, nosotros que queremos salvarnos, usted y yo, pastor, los amigos que nos escuchan, ¿no han de pasar también por un crisol? Creo que Daniel nos está llevando a ese contexto que nosotros debemos entender. Ahora, la verdad es que aunque pasemos por esa angustia, Daniel presenta una victoria. Amén. Cuando hablo de Daniel, no estoy hablando del pastor Daniel Polanco. Estoy hablando del profeta Daniel, que nos está presentando en el capítulo 12 la victoria de
el capitán, del jefe de ese ejército que es Jesús, y nosotros que también estamos ahí como pueblo y algunos también que están como guerreros. ¿Sabe, pastor, que dice la palabra del Señor en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Estos acontecimientos finales, el tiempo de angustia, a medida que se va desarrollando, no lo toman por sorpresa, sino que más bien ellos saben, por su estudio de la palabra de Dios, saben qué es lo que va a venir y saben qué es lo que está viviendo. Lamentablemente, pastor, nosotros sabemos que mucha gente será sorprendido, mucha gente será asaltado por estos momentos finales. Y es importante saber que los entendidos tienen el conocimiento pleno de lo que está pasando a su alrededor y están atentos, vigilantes. Están como las vírgenes que fueron prudentes, viviendo la prueba, pero al mismo tiempo fortaleciendo su fe. De manera que es posible que al final haya un poco de cansancio. Es posible que estemos un poco agotados, pero que hayamos pasado el crisol de la prueba, y que en ese crisol de las pruebas finalmente nosotros seamos recompensados, encontrados tal cual dice la palabra de Dios, como justo, como sabio. Nosotros hoy en día tenemos una gran responsabilidad, y es la responsabilidad de caminar bajo el conocimiento que hemos recibido. No podemos pensar, tal cual decía el pastor Gregorio Morillo, que simplemente vamos a vivir en el tiempo final y que vamos a estar exentos de cosas que ya otros han vivido, sino que más bien a nosotros que nos ha tocado vivir en el tiempo final, tenemos dos ventajas, pastor, o podemos decir tenemos una ventaja y tenemos una responsabilidad. La ventaja que tenemos es que conocemos la victoria de Cristo Jesús. Conocemos que quien fue promesa de liberación ya vino a este mundo, murió, pero también resucitó y con él nos da la victoria. Ahora tenemos una responsabilidad y es vivir conforme a la fe que nosotros estamos profesando. Saber que el Cristo, quien murió, que resucitó, que fue a preparar lugar para nosotros, se levantará en victoria para aquellos que en el tiempo final estén esperando y aguardando la venida de Cristo. El tiempo final trae consigo un tiempo de angustia, trae persecución, pastor. Trae el hecho de que seamos cuestionados con relación a la verdad que nosotros hemos creído, pero también trae una recompensa. El cristiano que resiste en medio de las pruebas finales, entonces será refinado, será galardonado, será colocado en el lugar donde están las perlas preciosas del Señor. Entraremos por las puertas sagradas en la Gran Jerusalén, y esto es una gran bendición que nosotros tenemos. Evitar, esquivar, tratar de sacar el pie a lo que son las pruebas, a lo que es el momento en que estamos viviendo, no debe ser nuestra actitud. Más bien, cuando veamos venir las pruebas, cuando veamos venir la dificultad, cuando veamos que se nos está señalando por nuestra fe, cuando veamos que tenemos que dejar cosas por lo que creemos, nosotros tenemos que ser de aquellos entendidos, de aquellos que llegamos a la conclusión de decir, tranquilo, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, que sea el nombre de Dios glorificado y engrandecido en mi vida. Él también llegó a decir, aún mi piel esté deshecha, mis ojos verán a Dios. Por lo tanto, nosotros hoy necesitamos mirar esto en relación a nuestro compromiso, a nuestra responsabilidad en el tiempo final, porque Dios nos ha dado la luz suficiente para entender lo que está sucediendo. Así es, pastor. Yo creo que la lectura del capítulo 12 de Daniel, la recomendación del 1 al 10 es una lectura muy hermosa. No pudiéramos escaparnos sin leerla. Vamos a pedirle a los amigos allí que se concentren, busquen su Biblia y podamos leer este hermoso texto. Capítulo 12 de versículo 1 al 10. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino,
que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Poderoso la lectura de Daniel, desde el capítulo 12, el versículo 1 al 10, donde no solamente, pastor, se presenta la victoria de los finalmente conocidos como los entendidos, sino que también se ve la recompensa final para aquellos que no llegan a entender. Hoy en día, pastor, nosotros estamos llamados a ser los valientes, aquellos que nos levantamos en el nombre del Señor, para que un día seamos reconocidos como los entendidos, aquellos que en medio de las pruebas no estuvieron renegando, quejándose, sino más bien que estuvieron muy atentos al plan de Dios, al plan final de la salvación de los hijos de Dios. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados hoy en día a perseverar, hermano mío, a echar adelante, a seguir avanzando, porque el Señor Todopoderoso nos dará la victoria. Bueno, amigos queridos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En medio de la tormenta que el pueblo de Dios puede atravesar, Dios está con él. Miguel está allí luchando con su pueblo, el pueblo que él escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que no hay nada que temer. Ningún tiempo, por más angustioso que sea, no pasará. No. Pasará. Piense eso. Todo pasará. Y lo grande es que pasará con Cristo Jesús de nuestro lado. Hemos llegado al final y nos gustaría compartir una oración con cada uno de ustedes. Así que cierren sus ojos allí donde están o simplemente abra su corazón a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, sabemos que el libro de Daniel es una joya para cada uno de nosotros. Y si alguno no entiende, Señor, danos la oportunidad, no solo de entender porque tú pongas en nosotros ese discernimiento, sino también que haya en nosotros el deseo de estudiar y comprender. Porque el tiempo del fin, Señor, será necesario ser prudentes, ser entendido, tener deseo de comprender tu palabra, de estudiar, de buscar y escudriñar, para que cuando llegue el momento crucial ya estemos preparados para eso. Sabemos que tu Santo Espíritu está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Sabemos que algunos están pasando por dificultades, pero aún así confiamos en que pasaremos todo esto para obtener un mejor resultado de lo que somos nosotros. Gracias por ese trabajo que hacen nosotros. Gracias por el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.